Y ante situaciones de desastres naturales, el gobierno local transparenta el uso de los recursos. Aquí le decimos cómo. El gobierno de la Ciudad de México ha puesto a disposición de la ciudadanía el link Fonaden, instalado en la página www.plataforma.cdmx.gov.mx, con el objetivo de transparentar el uso de este recurso con el que cuenta la capital del país, para hacer frente a los desastres naturales que se presenten. En conferencia de prensa, el secretario de Finanzas, Edgar Amador Zamora, presentó los detalles de esta herramienta. Y esto lo puede ver cualquier ciudadano desde sus teléfonos, en internet, en cualquier plataforma con conexión a la red. Pueden ver el saldo del fondo, los intereses generados, en cuál de las subcuentas se ha aplicado. El Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México cuenta con un recurso de 3,000 millones de pesos, de los cuales el gobierno local ha comprometido al momento 1,600 millones para atender la emergencia del sismo, detalló el titular de Finanzas Local. Y con el propósito de que esta erogación del Fonaden se recupere para el futuro inmediato y la ciudad no se quede desprotegida para afrontar otra situación similar a la del mes pasado, Amador Zamora destacó. Pensamos que un buen legado de esta administración sería reponer de manera significativa, si no total, pues la subcuenta de contingencias naturales. Añadió que para futuras administraciones, la tarea principal para defender este recurso será de los ciudadanos, quienes tendrán la oportunidad de vigilar la utilidad y permanencia de este fideicomiso y que se utilice para lo que fue creado, que es la atención de contingencias mayores, financieras o naturales. No es un dinero que está ahí para arreglar baches, ¿no? Está para atender declaratorias de desastre y de necesidad. Enrique Muñiz, 21 Noticias.